No podía dormir más de 2 horas seguidas. Durante mucho tiempo, mis noches se convirtieron en una lucha. Apenas conciliaba el sueño y en menos de 2 horas ya estaba levantándome para ir al baño. Una vez, otra vez y otra más. Así hasta 4 veces por noche. Al principio pensé que era algo normal para mi edad, una de esas cosas que uno simplemente acepta. Pero con el paso de los meses, esa rutina empezó a pasarme factura. Mi descanso se volvió fragmentado y superficial. Me despertaba con la sensación de no haber dormido nada, con la cabeza pesada, los párpados hinchados y un cansancio que no me soltaba en todo el día. Mis mañanas eran lentas, mis tardes, eternas, y cada vez tenía menos energía para hacer las cosas que antes me daban alegría. Busqué soluciones en todos lados. Probé tés de hierbas, remedios caseros, pastillas recetadas y hasta consejos que me parecían un poco absurdos. Algunos funcionaban por unos días, pero la mejoría nunca duraba. Era frustrante. Llegué a pensar que mi vida estaba condenada a esas interrupciones nocturnas, que el sueño profundo era un lujo que ya no podía darme. Pero un día me cansé de aceptar esa idea. Me dije a mí mismo que no podía resignarme, que tenía que encontrar una forma de recuperar mis noches. Empecé a observar con detalle mis hábitos, a registrar qué hacía antes de dormir, qué comía, qué bebía, cómo me sentía. Y poco a poco fui descubriendo que había más de una causa detrás de mis idas y venidas al baño. No fue un cambio de un día para otro, fue un proceso de prueba, error y mucha paciencia. Pero esos pequeños ajustes, sumados uno tras otro, marcaron una diferencia enorme. Hoy puedo decir que, gracias a 5 cambios sencillos pero poderosos, mis noches son más tranquilas y mi descanso más reparador. En este video voy a contarte exactamente qué hice, paso a paso, para dejar atrás las madrugadas interminables y volver a dormir de un tirón. No son fórmulas mágicas, pero sí son hábitos que cualquiera puede probar y que con constancia pueden transformar tus noches tanto como transformaron las mías. Y antes de empezar, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde me estás escuchando. Me encantará saberlo. Entender el problema. No es solo la vejiga. Durante mucho tiempo creí que mi problema era uno solo, mi vejiga. Estaba convencido de que se había vuelto demasiado sensible con la edad y que por eso me despertaba varias veces en la noche. Lo asumía como algo inevitable, como las arrugas o el pelo que se vuelve blanco. Pero lo cierto es que orinar con frecuencia durante la noche, lo que los médicos llaman nicturia, puede tener muchas causas distintas. A medida que envejecemos, es verdad que los músculos de la vejiga pierden fuerza y capacidad de retener líquido, pero eso no es toda la historia. En los hombres, por ejemplo, la próstata puede agrandarse y ejercer presión, reduciendo el espacio para almacenar orina. En las mujeres, cambios hormonales o debilidad en el suelo pélvico también pueden influir. Y no todo es cuestión de órganos. A veces los hábitos diarios juegan un papel enorme. Tomar café o té por la tarde, beber demasiada agua justo antes de dormir, cenar comidas muy saladas, incluso el estrés y la ansiedad pueden hacer que el cuerpo quiera vaciar la vejiga más seguido. También hay medicamentos, como los diuréticos, que se toman para controlar la presión arterial y que aumentan la producción de orina. Recuerdo que hubo un momento en que decidí consultar a un médico, más por insistencia de mi hija que por iniciativa propia. Durante la cita, me hizo preguntas que yo nunca me había planteado. ¿A qué hora dejaba de beber líquidos? ¿Si tomaba alcohol? ¿Qué medicamentos estaba usando? ¿Cómo era mi rutina antes de acostarme? Me pidió hacer un registro de mis noches durante una semana. ¿Cuántas veces me levantaba? ¿Qué había comido o bebido? ¿Cómo me sentía? El resultado fue revelador. Sí, mi vejiga estaba algo más débil, pero también estaba bebiendo grandes vasos de agua hasta muy tarde y cenando comidas que aumentaban mi sed. Además, el médico descubrió que la medicación que tomaba para la presión tenía un efecto diurético y tomada por la noche empeoraba el problema. Ese día comprendí algo importante.
Si no conoces todas las piezas del rompecabezas, es imposible resolverlo. Creer que el problema era únicamente mi vejiga me había hecho perder tiempo probando soluciones a medias. Por eso, antes de intentar cualquier cambio, lo primero es entender qué está provocando las idas al baño. Porque si no entiendes qué te pasa, cualquier cambio será un tiro al aire. Cambio 1. Controlar la hidratación tarde. Durante años tuve la costumbre de beber líquidos hasta muy tarde, sin pensar que eso podía afectar mi sueño. Me encantaba terminar la cena con una taza de té, a veces incluso un café descafeinado, o eso creía. Y mientras veía la televisión, bebía un gran vaso de agua. Sentía que era una forma de hidratarme bien antes de dormir, como si así mi cuerpo funcionara mejor. Pero la realidad era otra. Todo ese líquido tenía que ir a algún lado, y mi vejiga se encargaba de recordármelo una y otra vez durante la noche. Al principio me resistía a la idea de cambiar este hábito. Pensaba, si dejo de beber, me voy a despertar con la boca seca. Pero decidí probar un ajuste progresivo. En vez de cortar de golpe, empecé por dejar las infusiones y el agua abundante al menos 3 horas antes de irme a la cama. La última bebida grande del día pasó a ser a media tarde, y después de eso, solo tomaba pequeños sorbos si de verdad sentía sed. Lo que más me sorprendió fue que, en cuestión de pocos días, noté una diferencia. Esa primera noche en que solo tuve que levantarme 2 veces, me pareció un milagro. No había cambiado nada más, solo la cantidad y el momento en que bebía, y ya estaba durmiendo tramos más largos. Con el tiempo, y sumando otros cambios, llegué a tener noches en que me levantaba una sola vez. Aprendí también a hidratarme mejor durante el día para no sentir esa necesidad urgente de beber por la noche. Tomar agua en la mañana y al mediodía, distribuir la ingesta en pequeñas cantidades y no esperar a tener mucha sed fueron claves. Además, descubrí que muchas veces lo que sentía como sed era en realidad sequedad en la boca, que se aliviaba con un simple enjuague o un sorbo muy pequeño, sin llenar el estómago de líquido. Mi consejo es sencillo. No se trata de dejar de beber, sino de hacerlo de forma estratégica. Dale a tu cuerpo el agua que necesita cuando más lo aprovecha, y permítele descansar por la noche sin obligar a la vejiga a trabajar horas extras. Es un cambio pequeño, pero puede ser el primer paso para recuperar un sueño más profundo y reparador. Cambio 2. Cuidar qué y cuándo ceno. Durante mucho tiempo mis cenas eran un banquete. No importaba si había almorzado fuerte, siempre encontraba un hueco para un plato abundante por la noche. Y no solo era la cantidad. Me encantaban las sopas saladas, los guisos, los embutidos y un buen trozo de pan. Todo esto, acompañado a veces por una copa de vino o una cerveza. En aquel momento no me daba cuenta, pero estaba preparando el terreno para pasarme la noche yendo al baño. Con el tiempo descubrí 2 cosas. La primera, que las comidas muy saladas provocan sed, y esa sed me hacía beber más justo antes de dormir. La segunda, que ciertos alimentos tienen un efecto diurético natural, como la sandía, los espárragos, el pepino o incluso el alcohol, que además irrita la vejiga. Y yo cometía el error de consumirlos en la última comida del día. El cambio vino cuando decidí que las cenas tenían que ser más ligeras y más tempranas. Empecé a cenar al menos 2 o 3 horas antes de acostarme, para darle a mi cuerpo tiempo de digerir bien. Sustituí las sopas y guisos pesados por ensaladas suaves, verduras cocidas, pescado al horno o una tortilla sencilla. Reduje el uso de sal y, en vez de pan blanco, opté por pequeñas porciones de pan integral, o a veces ninguno. Los primeros días fueron un poco extraños. Tenía la sensación de que me acostaba con hambre, porque estaba acostumbrado a comer en exceso, pero mi cuerpo se fue adaptando. En apenas una semana noté que no me despertaba con la boca seca y que la cantidad de líquido que necesitaba por la noche era mucho menor. Eso, a su vez, redujo mis visitas nocturnas al baño. Dormir con el estómago ligero fue otro beneficio inesperado. Ya no sentía esa pesadez incómoda que me obligaba a cambiar de posición una y otra vez. Me dormía más rápido
y el sueño era más profundo. Descubrí que, en realidad, lo que necesitaba no era comer más para aguantar la noche, sino darle a mi cuerpo las condiciones para descansar de verdad. Mi consejo aquí es claro. Observa lo que cenas y la hora a la que lo haces. A veces no es la vejiga la que te despierta, sino los hábitos de la mesa que, sin darte cuenta, la están forzando a trabajar más de lo necesario cuando tu cuerpo debería estar en reposo. Cambio 3. Ritual de relajación antes de acostarme. Con el tiempo descubrí algo que al principio me costó aceptar. No siempre me levantaba a orinar porque mi vejiga estuviera llena. Muchas noches, era mi mente la que no me dejaba dormir. El estrés y la ansiedad pueden engañar al cuerpo, haciéndole sentir la necesidad de ir al baño, aunque no sea urgente. Esa sensación de inquietud, de estar en guardia, incluso acostado, mantenía a mi sistema nervioso activo, y la vejiga, que es muy sensible a esos estados, reaccionaba. En mis peores épocas, me acostaba pensando en todo lo que no había hecho en el día, en problemas familiares, en pagos pendientes. Me daba vueltas en la cama y en cuanto me movía un poco, sentía esas ganas repentinas de ir al baño. Y claro, me levantaba y rompía de nuevo el ciclo del sueño. Decidí que necesitaba enseñarle a mi cuerpo a desconectarse antes de dormir. Empecé a crear un ritual sencillo, pero constante. Media hora antes de acostarme, apagaba la televisión y el teléfono. Hacía estiramientos suaves para relajar la espalda y las piernas, que siempre cargaban tensión después de todo el día. Luego me sentaba en una silla, cerraba los ojos y hacía respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Al principio, me parecía una pérdida de tiempo, pero pronto empecé a notar cómo mi ritmo cardíaco bajaba y mi mente se calmaba. A veces, en lugar de respiración, optaba por leer unas páginas de un libro tranquilo, nada de noticias ni historias que me alteraran. La idea era sencilla, enviarle señales claras a mi cuerpo de que era momento de descansar, no de seguir en modo alerta. Recuerdo perfectamente la primera noche en que este ritual me ayudó de verdad. Me desperté por la mañana, con la luz entrando por la ventana, y me di cuenta de que no me había levantado ni una sola vez. Fue una sensación extraña y maravillosa al mismo tiempo, como si hubiera recuperado algo que creía perdido para siempre. Con el tiempo entendí que la conexión entre la mente y la vejiga es más fuerte de lo que pensamos. Cuando la mente está tranquila, la vejiga también lo está. Y esa calma, conseguida antes de dormir, puede ser la diferencia entre una noche interrumpida y un descanso profundo. Cambio 4. Ir al baño 2 veces antes de dormir. Durante mucho tiempo, mi rutina antes de dormir era bastante simple. Terminaba de ver la televisión, me cepillaba los dientes y pasaba al baño una vez, justo antes de irme a la cama. Pensaba que con eso era suficiente, pero siempre había un detalle que olvidaba. Muchas veces, después de esa visita, aún pasaban 20 o 30 minutos en los que seguía moviéndome por la casa, tomando un sorbo de agua o incluso charlando con mi familia. Y en ese tiempo, la vejiga volvía a llenarse lo suficiente como para despertarme más pronto de lo que quería. El cambio fue incorporar lo que llamo la doble visita. La primera, unos 30 minutos antes de acostarme, casi como un recordatorio para vaciar la vejiga con calma. Luego, terminaba mis últimas tareas de la noche, preparar la ropa del día siguiente, cerrar ventanas, apagar luces, y justo antes de meterme en la cama, volvía al baño por segunda vez. La diferencia fue notable desde la primera semana. Pasé de despertarme después de apenas 2 horas a alargar el primer tramo de sueño hasta 3 o incluso 4 horas. Puede que suene a un detalle pequeño, pero para quienes nos levantamos varias veces cada noche, ese tramo largo inicial es oro puro. Recuerdo una noche en que, por descuido, salté la primera visita y solo fui una vez antes de dormir. No tardé en comprobarlo. Apenas hora y media después, ya estaba levantándome. Ahí confirmé que este hábito, aunque sencillo, tiene un efecto real. Para que sea realmente efectivo,
Descubrí que conviene no beber nada entre las 2 visitas al baño y asegurarse de vaciar la vejiga por completo en la última. A veces, el simple hecho de tomarse unos segundos más, respirar profundo y relajarse, ayuda a que el vaciado sea más completo. No se trata de forzar, sino de darle tiempo al cuerpo para hacerlo bien. Este pequeño ajuste se convirtió en parte indispensable de mi rutina nocturna. No requiere esfuerzo, no implica medicamentos ni cambios drásticos, y sin embargo, marca la diferencia. Al final, es otro ejemplo de cómo a veces las mejoras más grandes vienen de los hábitos más simples. Cambio 5. Fortalecer el suelo pélvico. El último cambio que incorporé no tuvo un efecto inmediato, pero a mediano plazo se convirtió en una de las piezas más importantes de este rompecabezas. Fortalecer el suelo pélvico. Descubrí los ejercicios de Kegel casi por casualidad, mientras leía un artículo sobre control urinario. Al principio me sonó a algo destinado solo a mujeres después del embarazo, pero pronto entendí que, tanto en hombres como en mujeres, los músculos del suelo pélvico cumplen un papel clave para sostener la vejiga y controlar el flujo de orina. Con la edad, esos músculos pueden debilitarse, y eso significa menos capacidad de retener y más urgencia por levantarse. La explicación de cómo hacerlos es sencilla. Se trata de contraer y relajar los músculos que usarías para detener el flujo de orina a mitad de camino. La primera vez que lo probé, lo hice justamente durante la micción para identificar esos músculos, pero después aprendí que lo ideal es practicarlos cuando la vejiga está vacía. El ejercicio básico consiste en contraer durante unos segundos, relajar y repetir varias veces. No voy a mentir, al principio me sentía raro, incluso escéptico. Pensaba que algo tan simple no podía tener gran efecto. Pero me propuse hacerlo todos los días, 3 series de 10 repeticiones, sentado o acostado, a cualquier hora. Al cabo de unas semanas, empecé a notar más control cuando sentía ganas de orinar, especialmente por la noche. Lo más interesante es que este tipo de entrenamiento no solo ayuda a espaciar las visitas al baño, sino que también reduce esa urgencia repentina que tantas veces interrumpe el sueño. Es como darle a la vejiga un soporte extra para que pueda esperar un poco más antes de avisar. Mi motivación para seguir haciéndolos fue clara. No cuestan dinero, no requieren equipo y se pueden hacer en cualquier lugar, incluso mientras ves televisión o lees. Lo único que piden es constancia. Y, como con cualquier músculo del cuerpo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Por eso, si buscas una solución a largo plazo para mejorar tus noches, incorporar estos ejercicios a tu rutina diaria puede marcar una gran diferencia. No sentirás el cambio de un día para otro, pero en unos meses, tu vejiga y tu descanso te lo agradecerán. Combinar los cambios y adaptarlos. Cuando pienso en todo este proceso, me doy cuenta de que la clave no estuvo en un único cambio milagroso, sino en la combinación de todos. Cada ajuste que hice aportó un pequeño porcentaje de mejora, y juntos se convirtieron en una transformación completa. Al principio, intenté implementarlos todos de golpe, pero pronto entendí que era mejor ir paso a paso. Empecé con la hidratación, luego la cena, después el ritual de relajación, y así, poco a poco, fui sumando cada pieza. Este método me permitió adaptarme sin sentirme abrumado, y también me ayudó a descubrir qué funcionaba mejor para mí. No todo fue lineal. Hubo noches en las que, a pesar de seguir las pautas, volvía a levantarme más de lo esperado. En lugar de frustrarme, aprendí a observar y ajustar. Si una semana hacía más calor, reforzaba la hidratación en la mañana para no tener sed por la noche. Si tenía un día más tenso, dedicaba más tiempo al ritual de relajación. Y así, fui encontrando un equilibrio que se adaptaba a mi vida real. Recuerdo claramente una madrugada que me marcó. Abrí los ojos y vi que el cielo empezaba a aclararse. Miré el reloj. Habían pasado 6 horas desde que me había acostado. 6 horas seguidas de sueño profundo, algo que no experimentaba desde hacía años. Me quedé acostado, sonriendo,
sintiendo que había recuperado un pedazo de mi vida. La constancia fue el verdadero motor de este cambio. Nada de esto es magia que funcione de la noche a la mañana. Son hábitos, y como todo hábito, necesitan repetición y paciencia para dar frutos. Pero la recompensa vale la pena. Más descanso, más energía, más ganas de vivir el día. Por eso, si estás en la misma situación en la que yo estuve, quiero que sepas que sí se puede mejorar. No tienes que resignarte a pasar cada noche levantándote sin descanso. Si yo pude lograrlo, con paciencia y pequeños pasos, tú también puedes. Empieza con uno de estos cambios, hazlo tuyo, y luego suma el siguiente. Verás cómo, con el tiempo, las noches interrumpidas quedarán cada vez más atrás. Lo que aprendí sobre el descanso y la salud. Si algo me ha enseñado esta experiencia, es que dormir bien no es un lujo, es una necesidad básica. Durante años, subestimé el impacto que la falta de sueño tenía en mi estado de ánimo, mi energía y hasta en mis relaciones con los demás. Vivía cansado, irritable, con poca paciencia, y muchas veces confundía ese malestar con cosas de la edad. Cuando empecé a dormir más horas seguidas, noté que mi mente estaba más clara, que podía concentrarme mejor en las pequeñas tareas del día y que mi humor mejoraba. Incluso mi familia me lo comentó. Estaba más tranquilo, más dispuesto a conversar, más presente. Y no fue magia ni casualidad, fue el resultado de noches más reparadoras. Mi día a día también cambió de forma práctica. Con más descanso, tenía más ganas de salir a caminar, de preparar comidas más saludables, de ocuparme de mi casa. Dejé de sentir que cada mañana empezaba con una deuda de energía imposible de pagar. A lo largo de este camino, descubrí otros hábitos que, sin ser parte de los 5 cambios principales, también ayudan. Mantener el dormitorio fresco y oscuro. Usar ropa de cama cómoda y ligera. Evitar mirar pantallas brillantes al menos 30 minutos antes de dormir. Hacer algo de actividad física durante el día, aunque sea suave, para que el cuerpo llegue a la noche con una necesidad natural de descanso. Y aunque todos estos consejos pueden marcar una diferencia, quiero dejar una advertencia importante. Si el problema persiste, si te levantas muchas veces por la noche y no mejoras a pesar de los cambios, consulta con un médico. A veces la causa puede ser una condición que requiere atención profesional, y cuanto antes se detecte, mejor. Hoy, mirando atrás, me alegra haber tomado en serio mi descanso. Mejorar mis noches no solo me devolvió energía, también me devolvió calidad de vida. Y eso, a cualquier edad, es un regalo que vale la pena buscar. Hemos llegado al final de este recorrido y quiero que repasemos juntos los 5 cambios que marcaron la diferencia en mis noches. Primero, controlar la hidratación en las horas de la tarde y noche, para evitar que la vejiga se llene justo cuando el cuerpo necesita descansar. Segundo, cuidar qué y cuándo ceno, evitando comidas pesadas, saladas o diuréticas antes de dormir. Tercero, crear un ritual de relajación que le avise a mi mente y a mi cuerpo que es hora de desconectar. Cuarto, incorporar la doble visita al baño antes de acostarme para alargar el primer tramo de sueño. Y quinto, fortalecer el suelo pélvico con ejercicios sencillos que, a mediano plazo, mejoran el control vesical. Cada uno de estos cambios, por sí solo, puede ayudarte. Pero lo realmente poderoso ocurre cuando los combinas y los adaptas a tu vida. No tienes que hacerlos todos de golpe. Empieza por uno, dale tiempo, y cuando sientas la mejora, añade el siguiente. Así es como se construyen los hábitos duraderos. Si algo quiero que te lleves de este video, es que sí se puede recuperar la calidad del sueño, incluso después de años de noches interrumpidas. No es un sueño imposible, es un objetivo alcanzable con constancia y paciencia. Te invito a compartir este video con alguien que lo necesite, porque a veces un consejo sencillo puede cambiar muchas noches. Y antes de despedirnos, me encantaría que me dejes en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país me escuchas. Es una forma bonita de seguir conectados y aprender unos de otros.
Dormir bien es un regalo que te devuelve la vida. Cuídalo, protégelo y valóralo, porque cada noche de descanso profundo es un paso hacia días más llenos de energía, claridad y alegría.